Hola, soy María Elena. Tengo 45 años y durante 18 años fui hermana en el convento de Santa Clara. Hoy quiero compartir con ustedes una historia que me ha tomado 5 años encontrar el valor para contar. Todos me veían como la novicia perfecta, la que nunca cuestionaba, la que siempre sonreía durante las oraciones. Pero por dentro había una tormenta que no podía explicar. Hasta el día de hoy, 5 años después de dejar los hábitos, todavía me despierto a las 3 de la madrugada con el corazón acelerado, como si estuviera esperando escuchar esos pasos en el pasillo. Yo era la responsable del coro y de las novicias nuevas. Pensaba que mi vocación era inquebrantable. Levé años para entender por qué desarrollé ataques de pánico cada vez que escuchaba ciertas campanas. ¿Por qué mi estómago se revolvía cuando tenía que ir a confesión individual? ¿Por qué inventaba excusas para no quedarme sola en ciertos espacios del convento? He decidido hablar ahora porque creo que mi silencio ya no protege a nadie, y tal vez mi historia pueda ayudar a otras personas que sintieron que su fe las traicionó cuando más la necesitaban. Déjame explicarte cómo un lugar que debería ser sagrado se convirtió en mi prisión emocional. Desde afuera, el convento de Santa Clara era la comunidad religiosa más respetada de la región. Las familias hacían fila para que sus hijas fueran aceptadas como novicias. Los fieles venían de pueblos lejanos para nuestras misas especiales. Todo el mundo hablaba de lo bendecidas que éramos, de la paz que se respiraba entre nuestros muros de piedra centenaria. La Madre Superiora era conocida por su sabiduría y su firmeza en la fe. Los sacerdotes diocesanos la consultaban para decisiones importantes. Las otras hermanas de conventos vecinos nos envidiaban por la disciplina perfecta que habíamos logrado. Recibíamos donaciones generosas porque éramos vistas como el ejemplo de la vida religiosa ideal. Pero yo desarrollé comportamientos que no podía entender. Desde mis primeros meses como novicia, comencé a contar obsesivamente los escalones hacia el sótano, 17. Los pasos desde mi celda hasta la capilla, 143. Las campanadas antes del silencio nocturno, 5. Memoricé cada sonido de esos pasillos antiguos, donde crujían las tablas del piso, qué puertas gemían al abrirse, cuándo exactamente se escuchaban ciertos pasos. Tenía pesadillas constantes donde me despertaba empapada en sudor frío, pero nunca podía recordar qué había soñado. Solo quedaba esa sensación de terror en el pecho y una necesidad desesperante de verificar que mi puerta tenía el cerrojo puesto. Aunque sabía que en el convento no había cerrojos internos, desarrollé una fobia inexplicable a ciertos espacios del convento. Mi cuerpo se tensaba completamente cuando tenía que bajar sola al archivo del sótano. Inventaba excusas para no ir a la biblioteca después del atardecer. Mi estómago se revolvía cuando escuchaba que me llamaban para conversaciones espirituales privadas. Lo más confuso era sentir terror hacia figuras que todos veneraban. Me sentía culpable por tener miedo de alguien a quien las otras hermanas respetaban profundamente. ¿Cómo puedo temer a quien me guía en el camino de Dios?, me preguntaba constantemente. Cuando otras novicias hablaban con admiración de ciertos rituales de purificación espiritual, yo sentía náuseas. Cuando mencionaban la disciplina correctiva como algo necesario para nuestro crecimiento, mi corazón se aceleraba sin razón aparente. Me volví hipervigilante. Podía detectar el estado de ánimo de la Madre Superiora solo por el sonido de sus pasos en el corredor. Sabía exactamente a qué hora cada hermana se dormía, cuándo los confesores llegaban y se iban, qué días había reuniones especiales en la oficina principal. Pero mi cuerpo sabía de cosas que mi mente aún no conseguía procesar. Cada síntoma era una señal de alarma que yo no sabía interpretar. A los 2 años de noviciado, mis síntomas empeoraron dramáticamente. Comencé a tener insomnio crónico. Pasaba madrugadas enteras escuchando cada sonido del convento, con el cuerpo completamente rígido bajo las sábanas ásperas. Las otras hermanas pensaban que era dedicación a la oración nocturna y me felicitaban por mi fervor espiritual. Desarrollé tics nerviosos que trataba de disfrazar como gestos devotos.
Me tocaba constantemente el crucifijo del cuello, no por fe, sino porque necesitaba sentir algo sólido entre mis dedos, cuando el pánico me invadía. Comencé a morderme las uñas hasta sangrar, pero escondía las heridas bajo los guantes que usaba para la limpieza. Los dolores de cabeza se volvieron constantes. Vomitaba frecuentemente, especialmente después de ciertas sesiones de orientación espiritual. La hermana enfermera decía que eran purificaciones del alma y me daba hierbas amargas que me hacían sentir peor. Me fui alejando emocionalmente de las demás novicias. Cuando ellas reían durante los recreos, yo me quedaba en silencio, sintiendo como si hubiera una pared invisible entre nosotras. Me sentía diferente, marcada, como si cargara un peso que ellas no tenían. Dejé de participar en las conversaciones sobre nuestro futuro como esposas de Cristo. Cuando hablaban de los votos perpetuos con emoción, yo sentía una opresión en el pecho que me quitaba el aire. Yo me siento diferente de las otras hermanas, escribía en mi diario secreto, como si no perteneciera a este mundo sagrado. Evitaba quedarme sola con ciertas figuras de autoridad. Desarrollé una habilidad casi sobrenatural para desaparecer cuando me llamaban para dirección espiritual individual. Me escondía en la despensa, en el campanario, en cualquier lugar donde pudiera estar rodeada de otras personas. Desesperada por sentirme normal otra vez, me volví la novicia más obediente del convento. Pensaba que si era perfecta en todo, en la oración, en el silencio, en la obediencia ciega, tal vez el terror desaparecería. Me levantaba 1 hora antes que las demás para rezar más. Ayunaba días extra. Me ofrecía voluntaria para los trabajos más duros. Creé rituales obsesivos de protección. Rezaba exactamente 33 avemarías antes de dormir. Ni una más, ni una menos. Tocaba 3 veces la imagen de la Virgen antes de entrar a cualquier habitación. Memoricé salmos completos que recitaba mentalmente cuando sentía que el pánico me invadía. Me convencí de que estos miedos eran tentaciones del demonio, que debía superar con más fe. Si rezo más fuerte, si obedezco sin cuestionar, si me entrego completamente, Dios me liberará de esto, me repetía cada noche. Gente, si ustedes reconocen algunos de estos síntomas en sus propias experiencias, quédense hasta el final, porque lo que viene puede ayudar mucho. Pero fue a los 3 años de noviciado que mi cuerpo comenzó a reaccionar de una forma que ya no podía ignorar. Durante la Semana Santa de mi 3er año, mi cuerpo literalmente colapsó. Estábamos en plena oración de las 7 palabras, cuando de repente no podía respirar. El aire no llegaba a mis pulmones. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todas podían escucharlo. Las manos me temblaban incontrolablemente y sentí como si el piso se moviera bajo mis pies. Me desplomé en plena capilla. Cuando recuperé la conciencia, estaba en la enfermería temblando tan violentamente que no podía sostener un vaso de agua. La hermana enfermera revisó mi temperatura, mi pulso. Todo parecía normal físicamente. «Es un regalo de Dios», dijo. «Tu cuerpo está rechazando las impurezas del mundo». Pero yo sabía que algo estaba terriblemente mal. Mi cuerpo estaba gritando algo que mi mente aún no podía entender. Los ataques de pánico se volvieron diarios. Cada vez que escuchaba pasos específicos acercándose a mi celda, cada vez que me llamaban a la oficina principal, cada vez que quedaba sola en ciertos espacios, mi cuerpo reaccionaba como si estuviera en peligro mortal. Una madrugada, después de otro ataque de pánico que me dejó temblando hasta el amanecer, algo cambió en mi mente. Fue como si una cortina se hubiera corrido y finalmente pudiera ver con claridad. Las piezas de un rompecabezas que había estado armando inconscientemente durante años finalmente encajaron. Entendí por qué mi estómago se revolvía cuando escuchaba ciertos tonos de voz, por qué mi piel se erizaba cuando alguien se paraba demasiado cerca detrás de mí, por qué había desarrollado una aversión inexplicable a ciertos olores. El incienso mezclado con agua de colonia, el olor a cera de velas en espacios cerrados. En ese momento de claridad terrible y liberadora, comprendí que mi cuerpo había estado tratando de protegerme todo este tiempo. Cada síntoma, cada miedo irracional, cada ritual obsesivo, todo tenía sentido ahora.
No estaba loca. No era débil en la fe. Mi instinto de supervivencia había estado funcionando perfectamente. Esa revelación me llenó de emociones contradictorias. Rabia por haber dudado de mí misma durante tanto tiempo. Tristeza por los años perdidos culpándome. Alivio por finalmente entender. Pero sobre todo, terror absoluto de lo que significaba esta comprensión. Sabía que si no actuaba, si no hablaba, me volvería loca de verdad. Pero también sabía que hablar podría destruir todo. Mi vocación, la reputación del convento, la fe de otras hermanas que admiraba sinceramente. Pasé semanas escribiendo y reescribiendo una carta. Mis manos temblaban cada vez que trataba de poner en palabras lo que había entendido. ¿Y si estoy equivocada? ¿Y si solo son imaginaciones de una mente perturbada? Me preguntaba constantemente. Pero mi cuerpo no mentía. Nunca había mentido. Respiré profundo, junté todo el valor que tenía y dije las palabras que cambiaron todo. Si esta historia los está tocando, dejen un like porque necesito saber que no estoy sola en esto. Cuando finalmente hablé con la madre provincial, una figura externa al convento, todo cambió en cuestión de horas. Algunas hermanas me abrazaron llorando. Otras me miraron como si hubiera destruido algo sagrado. ¿Cómo pudiste?, me susurró una hermana que había sido mi amiga cercana. Has manchado nuestro hogar santo. La división en la comunidad fue devastadora. Un grupo de hermanas mayores cerraron filas, negando todo y tratándome como si hubiera perdido la razón. Son fantasías de una mente perturbada por el demonio, decían en los pasillos. Otro grupo, principalmente las más jóvenes, comenzaron a acercarse a mí en silencio, con miradas que decían, «Yo también sé». El proceso de investigación fue agotador. Tuve que repetir mi testimonio varias veces ante diferentes autoridades diocesanas. Cada vez que contaba los hechos, revivía los síntomas, las náuseas, los temblores, los ataques de pánico. Pero también poco a poco, sentía como si estuviera liberando un peso que había cargado durante años. La investigación reveló que no era la única. Hermana Carmen, que había dejado el convento 2 años antes, por problemas de salud, me buscó llorando. Ahora entiendo por qué yo también desarrollé agorafobia severa, me dijo. ¿Por qué no podía estar en espacios cerrados sin sentir que me asfixiaba? 3 exnovicias que habían abandonado sus votos por falta de vocación también compartieron sus experiencias. Todas describíamos síntomas similares: insomnio, ataques de pánico, fobias específicas, comportamientos compulsivos. Una de ellas me contó: pensé que era débil espiritualmente. Llevé años sintiéndome culpable por no poder ofrecerme completamente a Dios. Descubrimos que había un patrón de silencio que se había perpetuado durante décadas. Es tu palabra contra la de una institución respetada. Nos habían hecho creer. ¿Quién va a creer que algo así pase en un lugar santo? La psicóloga que me asignó la diócesis me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Tu cuerpo estuvo tratando de protegerte todo el tiempo. Los síntomas que desarrollaste no eran debilidad, eran supervivencia. Por primera vez en años, alguien validó lo que había experimentado. No estaba loca. No era una mujer histérica como habían insinuado algunos. Mi mente y mi cuerpo habían funcionado exactamente como debían funcionar ante una situación de peligro constante. Comenzar terapia fue como aprender un idioma nuevo, el idioma de mis propias emociones. Aprendí palabras para sentimientos que había experimentado pero nunca había podido nombrar. Disociación, hipervigilancia, trauma complejo. El grupo de apoyo con otras sobrevivientes fue fundamental. «No estás sola», me dijeron el primer día. «Y no es tu culpa». Palabras simples que tardé meses en poder creer completamente. Finalmente entendí que no era loca, no era exagerada. Estaba sobreviviendo de la única manera que sabía. La terapia no fue un proceso lineal. Algunos días me sentía fuerte y empoderada. Otros días el peso del trauma me aplastaba. Aprendí que sanar no significa olvidar. Significa integrar la experiencia sin que ella me controle. Tardé 1 año completo en poder dormir toda la noche sin despertarme en pánico. El día que logré dormir 8 horas seguidas,
Lloré de alivio. Pequeñas victorias como esa se volvieron mis puntos de referencia. La primera vez que pude entrar sola a una iglesia, sin que mi corazón se acelerara. La primera vez que pude escuchar campanas sin sentir náuseas. Aprendí a reconocer las señales de mi cuerpo no como enemigos, sino como aliados. Cuando siento tensión en los hombros, sé que necesito alejarme de una situación. Cuando mi estómago se revuelve, presto atención a lo que está pasando a mi alrededor. Mi cuerpo se convirtió en mi sistema de alarma más confiable. La meditación mindfulness me ayudó enormemente. No la oración obsesiva que practicaba en el convento, sino una atención consciente y amorosa hacia mi experiencia presente. Aprendí la diferencia entre espiritualidad auténtica y control religioso. Hoy trabajo como consejera en una organización que apoya a sobrevivientes de abuso institucional. Mi experiencia, por dolorosa que haya sido, me permite conectar con otras personas que han pasado por situaciones similares. Yo también viví eso, les puedo decir sinceramente. Todavía tengo días difíciles. Ciertos olores, ciertos sonidos, pueden transportarme instantáneamente al pasado. La diferencia es que ahora sé qué hacer con esas reacciones. Tengo herramientas, tengo una red de apoyo y, sobre todo, tengo la certeza de que merezco estar segura y ser respetada. He reconstruido mi relación con la espiritualidad en mis propios términos. Ya no veo a Dios como una figura punitiva que exige obediencia ciega, sino como una presencia amorosa que quiere mi bienestar integral. Algunos días rezo, otros días no. Y está bien así. Mi relación con mi familia ha sanado gradualmente. Al principio fue difícil. Algunos familiares no podían entender cómo había perdido mi vocación. Con el tiempo vieron que no perdí mi vocación. La encontré de una manera diferente. Si te reconociste en algún momento de esta historia, quiero que sepas algo. No estás loco, no eres débil. Y definitivamente no estás solo, tu cuerpo sabe la verdad, aunque tu mente todavía esté confundida. Confía en tus instintos. Busca ayuda profesional. Habla con un terapeuta especializado en trauma. Une a grupos de apoyo. No tienes que cargar esto solo, La sanación es posible, aunque no sea fácil ni rápida. A las instituciones religiosas que puedan estar viendo esto, el silencio no protege la fe, la corrompe. La verdad, por dolorosa que sea, es la única base sólida para la auténtica espiritualidad. Si tú o alguien que conoces está viviendo algo similar, busca ayuda. No es normal tener miedo constante en lugares que deberían ser seguros. Tus sentimientos son válidos y mereces ser escuchado hoy. Hoy sé que mi cuerpo nunca me mintió. Siempre supo la verdad y siempre trató de protegerme. Aprendí a escucharlo y a respetarlo. Esa es la victoria más grande que podía tener. Mi fe no se perdió. Se transformó en algo más auténtico y hermoso de lo que nunca imaginé posible.